Bueno chicos, antes que nada, buenos días. Vamos con otra entrega, clase de la Constitución Nacional. Bueno, a ver, pero se me fue la página. Vamos a ir del comienzo. Estructura de la Constitución Nacional. Profesora Andrea Meinardi. No tuve tiempo a hacer una diapositiva, así que encontré esta que está bastante interesante y que creo que les va a ayudar. Acá vemos lo que sería el preámbulo de la Constitución Nacional, escrito en puño y letra, digamos, una copia del original que se escribió, digamos. Háblanos los representantes del pueblo, la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, con el objeto, bueno, toda la premisa del preámbulo, que es la carta, digamos, para que ustedes entiendan, la carta básica, la carta de presentación, en la cual fija, digamos, la directriz en la cual se sanciona la Constitución, digamos, ¿no? Y esta es la estructura que tiene nuestra Constitución. Tenemos el preámbulo, que sería como un índice para que ustedes entiendan, que es la parte o una de las partes más importantes. Y después tenemos dos partes, verán bien. Primer parte que habla de, está dividida en dos capítulos, que son las declaraciones, derechos y garantías, y el capítulo 2, que son los nuevos derechos y garantías. La segunda parte habla de las autoridades de la nación, pero vamos a centrarnos nosotros en la primera parte, capítulo 1, declaraciones, derechos y garantías, ¿sí? A ver, siguiente filmina está. Hablamos que el preámbulo es una enunciación previa que contiene definiciones respecto a los principios que los inspiran y que han sido tenidos en cuenta por nuestros constituyentes. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de que es nuestra especie de guía, digamos, que fija justamente los principios, los valores, las bases, que es, por ejemplo, la justicia social, el bienestar general, el federalismo? Son algunos de los principios que son parte de nuestra Constitución. Y acá la tenemos. Acá mejor todavía la podemos ir leyendo. Dice: los representantes del pueblo de la nación argentina. Nosotros los representantes del pueblo de la nación argentina. Eso es lo que quiere decir. Reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen. O sea, las provincias todas voluntariamente eligieron ir a sancionar, ¿sí? En virtud de en cumplimiento, de pactos preexistentes. ¿Por qué dice en cumplimiento de pactos preexistentes? Hubieron pactos, varios pactos. El más importante es el de 1831, el pacto federal, en la época del gobierno de Juan Manuel de Rosas, cuando era gobernador, porque es largo de explicar, chicos. Nosotros teníamos un país que estaba dividido en ese momento justamente unitarios y federales. Estamos hablando de 1820 en adelante, después de la Revolución de Mayo. ¿Qué pasó? Había idas y vueltas por el hecho de que todas las provincias de la Argentina querían un sistema o un país federal y Buenos Aires no, quería un sistema unitario. ¿Qué quiere decir uno y otro? Unitario es uno, federales para todos por igual, ¿se entiende? O sea, ¿qué significaba para todos por igual? La premisa del federalismo era que todos los ingresos, las recaudaciones, las importaciones, lo que se gane en concepto de exportaciones de la Argentina hacia el extranjero, se tenía que repartir por igual entre todas las provincias. Estamos hablando, chicos, 1820, acuérdense. ¿Qué pasaba? El mayor ingreso, no quiero decir el único, pero el mayor ingreso, imagínense que el 80% o más del ingreso de la República Argentina venía de justamente el puerto de Buenos Aires. ¿Y quién administraba y manejaba el puerto de Buenos Aires? Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Buenos Aires no quería ceder el puerto y que el ingreso se divida para todo el país por igual. Entonces Buenos Aires no quería, digamos, un sistema federal. Por ese motivo básicamente estaba
el pleito, el conflicto entre los unitarios y los federales que duró hasta 1853, 52 en realidad, cuando es derrotado Juan Manuel de Rosas en enero, febrero, digamos, eh, justamente por Justo José Justo, hablando de Justo, Justo por José Urquiza lo derroca y después asume la presidencia de la nación en el primer Congreso General Constituyente en 1853. Pero hasta ese momento habían pactos, porque, claro, era River y Boca, unitarios y federales. Entonces, ¿cómo se trataba de gobernar? Porque en el medio hubieron las invasiones inglesas, estuvo la batalla de Paraguay, estuvo 1843-44 más o menos la vuelta de Obligado, si mal no recuerdo, justamente que nos vienen a atacar los ingleses y los franceses, la escuadra franco-inglesa en conjunto, digamos, y Rosas en ese momento era el presidente, entonces, el gobernador, perdón. Estamos hablando de que había que mantener la unión, digamos, de las provincias. Entonces hacían pactos. El más importante fue el pacto federal. Y en todos estos pactos que las provincias firmaban, decían, bueno, perfecto, listo. Pero vos, Buenos Aires, comprometete a que lo antes posible, cuando salgamos de problemas de la guerra interna, 1820 a 1833 más o menos, hubo una gran guerra interna, una guerra, digamos, entre las provincias, era una guerra civil. Entonces, el compromiso era, se termina toda esta guerra civil, se terminan todos los líos, los quilombos, para que ustedes me entiendan en criollo, y nosotros vamos a llamar a una constitución y vamos a hacer un pacto, una constitución federal y que todos tengan los mismos derechos. Entonces, bajo esa premisa, todas las provincias le hacían caso o le creían a Buenos Aires y firmaban, digamos, el pacto. El más importante es el de 1831, el pacto federal. ¿Sí? Bueno, casi me demoré bastante. Bueno, y acá están los valores o los principios que recién estábamos hablando. Fíjense, habla de con el objeto de construir la unión nacional. Estoy por acá, con el objeto de construir la unión nacional. ¿Sí? Afianzar la justicia, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, consolidar la paz interior. Estábamos hablando de la guerra civil, ¿no? Que hubo hasta el 32-33. Proveer a la defensa común, o sea que todos trabajemos en conjunto. Si nos vienen a atacar, todos en conjunto, todas las provincias, vamos a defender al país. No va una provincia a cortarse, la otra defiende, la otra no defiende, ¿se entiende, no? En conjunto van a trabajar. Promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la República Argentina. ¿Se entiende, chicos? Entonces, acá nos está hablando de constituir la Unión Nacional, nos habla de afianzar la justicia y consolidar la paz interior. Esas eran las premisas, digamos, de cuando se suscribe la Constitución Nacional, ¿sí? ¿Quedó claro? Vamos a constituir la Unión Nacional. Habíamos dejado claro que era en virtud de las guerras civiles internas que habían entre las provincias, entre los unitarios y federales, afianzar la justicia, porque teníamos un sistema de justicia bastante totalitario, un sistema que en pocas palabras, no había justicia, estaba el caudillismo en ese momento, no quiero entrar mucho en detalle porque ya se me está yendo el tiempo. Y por último, consolidar la paz interior que tiene que ver justamente con este primer punto, constituir la unión nacional, ¿sí? Que las provincias tiremos todo por el mismo lado y punto final. Vamos a la siguiente filmina. Y ahora sí, vamos con la primera parte. Las declaraciones. ¿Qué son las declaraciones? Me van a decir ustedes. Perfecto. Las declaraciones son, a ver que tengo que poner un segundito pausa aquí, un segundito, ya seguimos, tengo que cortar acá. Las declaraciones.
Seguimos. Lo que pasa es que tengo que cortar y hacer un nuevo video cada 10 minutos. Las declaraciones enuncian los principios fundamentales de la organización política. Por ejemplo, el artículo 1 establece la forma de gobierno que es representativa, republicana y federal. Representativa porque nosotros somos electos a través de, o sea, nosotros votamos, mejor dicho, a los legisladores, al presidente, al gobernador, al intendente, y él nos representa. Yo no administro, yo no manejo el país, ustedes tampoco, lo hacemos a través de los representantes. ¿Por qué republicana? Porque es un sistema republicano, hay varios sistemas, digamos, ¿no? Pero el republicano es un sistema, en este caso de la Argentina, presidencialista, por el hecho de que nosotros debemos elegir a través del voto secreto, universal y único a nuestros representantes, ¿sí? ¿Y por qué es federal? Federal es justamente porque, lo contrario de lo que hablamos a unitario, hay un gobierno central, pero que descentraliza gran parte del poder en las provincias, o sea, digamos, federales, por ejemplo, los ingresos del país son repartidos entre las provincias a través de lo que se llama la famosa coparticipación federal. Es decir, todo lo que ingresa se reparte entre las provincias y las provincias a su vez deben acatar lo que dice el gobierno central, ¿sí? Por eso es federal. Por ejemplo, la cuarentena, las provincias, les guste o no, tuvieron que este, adherirse a la medida y ni una provincia, vieron que no hubo una sola provincia que haya dicho no, en mi provincia no se hace cuarentena. Todas tuvieron que hacer porque justamente es un sistema federal, a diferencia de por ahí lo que pasó en Brasil. Varios estados de Brasil, los estados son como provincias, dijeron nosotros vamos a hacer cuarentena, pero el presidente por el contrario decía no, no tiene que haber cuarentena, o sea, terminaba contradiciendo. Entonces, para que no haya contradicción, en la Constitución está claramente remarcado de que lo que dice, digamos, el gobierno central deben acatar, digamos, las provincias, ¿sí? A ver, vamos a la siguiente. Y aquí nos vamos a quedar, me parece. La primera parte de la Constitución está integrada por dos capítulos: declaraciones de derechos y garantías, y después los nuevos derechos y garantías, ¿sí? Vamos a ir viendo la siguiente entrega para no hacerlo muy tedioso, chicos, así que aquí nos quedamos. Un abrazo y hasta la semana que viene. Chau.